Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a iniciar aquí con un nuevo tema que corresponde al concepto o al tema de infiltración. Entonces aquí estamos avanzando ya en la parte de ciclo hidrológico y entramos en un nuevo concepto que corresponde a infiltración, que hace parte de ese ciclo hidrológico. Entonces, antes de empezar a definir lo que es el concepto como tal, vamos a mirar nuevamente un diagrama que ya habíamos visto antes, donde ya hemos avanzado un poco más en los conceptos. Entonces, bueno, retomando un poco, tenemos la parte superior izquierda, donde está la humedad del aire sobre el suelo, que de esa humedad de aire se genera una condensación, una posterior precipitación, que ya habíamos visto, ya vimos todo el tema de precipitación, cómo se forma, por qué se da, en dónde, ¿sí? Que esa precipitación cae sobre la superficie de la Tierra, inicialmente una intercepción por parte de cobertura vegetal o infraestructura que intercepta esta lluvia, que lo que tenemos posteriormente es eh, un almacenamiento superficial del agua o una evaporación de esa agua. De almacenamiento superficial pasaríamos al proceso de infiltración, que es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Esa infiltración pasa a ser agua almacenada en el suelo, la cual el agua puede volver a la atmósfera mediante la transpiración de las plantas. ¿Sí? Entonces aquí cerraríamos esta flechita que tenemos por este lado izquierdo. Infiltración, almacenamiento de agua en el suelo. Listo. Otra parte que ya vimos y que ya terminamos es del almacenamiento superficial del agua, pues si no se infiltra, se va a escurrir superficialmente. Entonces, flujo superficial o escurrimiento superficial o escorrentía, que fue la parte que ya vimos también, que acabamos de terminar, y que el final de ese flujo superficial es el almacenamiento en corrientes, es decir, el agua que fluye superficialmente, sea por exceso de lluvia sobre el suelo o en el río, todo termina en dicho río, en almacenamiento en corrientes de agua superficial. Bueno, finalmente este almacenamiento de que se dan las corrientes, pues puede tomar el camino o toma el camino por un flujo de drenajes que finalmente llegan al mar, donde terminaría esta parte del ciclo. Y también pueden hacer que el nivel freático aumente o disminuya. ¿Sí? Esto de la mano del agua subterránea, que en algún momento ya se había mencionado, que el agua subterránea mantiene un nivel base, un nivel mínimo del caudal en un cuerpo de agua. Bueno, entonces volvemos aquí al tema de infiltración, almacenamiento de agua en el suelo, y en ese proceso se dan dos fenómenos que ya vamos a ver también: de percolación, que es cuando la infiltración ya pasa a ser parte profunda del suelo y llega a las aguas subterráneas, o de ascenso capilar, que es lo inverso, cuando desde el agua subterránea, por porosidad, asciende el agua y vuelve a generar humedad en el suelo. Listo. Entonces creo que con lo que veamos hoy de la parte de infiltración cubriríamos todo este diagrama. Tendríamos en cuenta todas las partes que tiene este diagrama. Listo. Bueno, entonces iniciemos con lo que son conceptos. Entonces aquí hay un poquito de teoría. Tengo unas cuantas diapositivas un poquito densas de texto, pero pues no hay manera de resumirlo más. Entonces este sería el concepto de infiltración, como concepto de manera muy resumida. Pues, ¿qué es la infiltración? O sea, cuando hablamos de infiltración, ¿a qué nos referimos? Y es a el proceso por el cual el agua
penetra desde la superficie del terreno hacia el suelo, ¿sí? Algo que podemos hacer en este momento es considerar el suelo para términos de ejemplo, pues para que entendamos un poco mejor el proceso. Pensemos el suelo como una esponja, ¿sí? Una esponja. ¿Qué tiene una esponja? Pues tiene unos poros. Cuando está seca, pues en esos poros hay aire, y cuando está húmeda, pues en esos poros hay agua, ¿sí? Entonces es una buena manera de entender cómo se da el proceso de infiltración. Entonces la infiltración es el proceso por el cual el agua penetra desde la superficie del terreno hacia el suelo. Es como cuando le ponemos un chorro de agua a una esponja y esta esponja empieza a retener esa agua hasta que se llenen todos sus poros. Entonces dice que en una primera etapa se satisface la deficiencia de humedad del suelo en una zona cercana a la superficie. Entonces, pues obviamente, si tengo un suelo, imaginémoslo inicialmente seco, y empieza a caerle agua en su superficie, pues empieza a humedecerse esa parte superficial y lentamente va a profundizarse. En la medida que yo siga teniendo agua en la superficie, este proceso de infiltración va a continuar hasta que llego a zonas más profundas. Cuando ya llego a zonas más profundas, ya paso a la zona saturada del suelo. Entonces, para los términos hidrológicos de los que vamos a hablar en el proceso de infiltración, podemos empezar a dividir el suelo en dos partes generales, preliminarmente. Entonces, dos partes generales. La zona no saturada, que es la que está más cercana a la superficie, y la zona saturada, que es la que está abajo del suelo, muy profunda o muy superficial en algunos casos, pero está por debajo del nivel del suelo y que tiene agua todo el tiempo, es decir, donde se ubican las aguas subterráneas, ¿sí? Entonces tenemos una primera parte de zona no saturada y una segunda parte de zona saturada en la parte más profunda. Entonces, cuando la infiltración se da cuando el agua pasa desde la superficie hacia el suelo. Cuando desde el suelo empieza a profundizarse hasta que llega a las aguas subterráneas, ese proceso tiene otro nombre y se le denomina percolación. Es el proceso siguiente a la infiltración, ¿sí? Y es una infiltración profunda en la cual pues ya logro llegar hasta las aguas subterráneas. Bueno. Bueno, esto creo que lo acabo de explicar y es la diferenciación entre infiltración y percolación. Entonces hay que distinguirlo, porque es la forma en que es como las dos formas en las que se mueve el agua en el suelo. Los dos están relacionados o influidos uno por el otro, ¿sí? Entonces yo puedo tener infiltración, que es en la parte de arriba, solo hasta que se dé percolación en la parte baja. Entonces, lo que hace la percolación es drenar el agua ya que está en el suelo para llevar y colocarla en las aguas subterráneas. Cuando se hace proceso, ese drenaje, entonces de la parte superficial la infiltración se puede dar, porque entonces empiezo a drenar el agua de la columna de tierra para garantizar que se siga infiltrando. Entonces tenemos infiltración-percolación. Listo, entonces la infiltración se da desde la superficie hacia la parte más cercana de la superficie del suelo, y posteriormente tenemos la percolación, que es la que nos lleva el agua ya hacia la zona más profunda y me la deposita en el agua subterránea, ¿sí? De lo cual ya hablaremos en otro momento, en otra presentación de agua subterránea. Bueno, entonces esta es como una pequeña explicación de los procesos que se van dando. Entonces, cuando se produce un aguacero, el agua que no es interceptada alcanza el suelo. Esto ya lo vimos cuando vimos precipitación. Recuerden que en una lluvia, dependiendo de la cobertura del suelo que yo tenga, son diversas las
porciones de agua que efectivamente llegan al suelo de un aguacero. Si yo tengo un suelo desnudo, pues prácticamente el total de la lluvia llega al suelo. Si tengo una cobertura promedio, que no se me cubre totalmente el suelo, pues un porcentaje mayor llega al suelo y otro porcentaje menor se queda interceptado en esa cobertura, cualquiera que sea. Hablemos de un cultivo de maíz, hablemos de un cultivo de café, hablemos de un bosque secundario, ¿sí? No muy alto, no muy antiguo, no muy viejo, o sea, un bosque muy joven. Entonces un porcentaje se queda interceptada. Y cuando tenemos un bosque maduro primario, pues la interceptación es mucho más alta y la cantidad de agua que llega al suelo es menor. Entonces cuando se produce un aguacero, el agua que no es interceptada alcanza el suelo. A partir de ese instante ocurren tres fenómenos diferentes. El primero de ellos es acumulación de agua en forma de tensión superficial. En este caso de tensión superficial estamos hablando de suelos que son pues relativamente planos, que no tienen altas pendientes, ¿sí? El agua se detiene o se almacena o se encharca en el suelo gracias a que es plano. Si tuviéramos una alta pendiente, pues no se quedaría detenida en el suelo, sino que escurriría. Entonces, a la vez que dependiendo de la permanencia del agua en la superficie del terreno y las características aerodinámicas del mismo, se activa el mecanismo de infiltración. Entonces, si tengo una detección superficial, es decir, el agua se me empieza a acumular en el suelo, en la parte alta, y ese suelo tiene unas condiciones aptas para la infiltración, es decir, es poroso, no está compactado o no está impermeabilizado. Entonces, si tiene unas condiciones aptas, cuando hablamos de características hidrodinámicas, entonces se inicia el proceso de infiltración. Empieza a entrar esa agua que tengo en la superficie del suelo, empieza a entrar en el suelo. Y el tercero sería que el agua en el terreno, que no es capaz de filtrarse ni retenerse, escurre, formando la escorrentía superficial o directa de la que ya hablamos la semana pasada, o incluso inicios de esta semana. Entonces, son tres casos o tres momentos. Llueve, entonces a partir de esa lluvia se generan los tres fenómenos. Se acumula en la superficie, posteriormente se infiltra y cuando ya no puedo infiltrar más, se escurre superficialmente. Se genera escorrentía. ¿Listo? Entonces, esos son como los momentos que se dan y de los que hablaremos pues en este caso. Explicando un poco más gráfico, estas son como las zonas que uno podría tener y los flujos que se podrían dar. Entonces, imaginen una precipitación cayendo sobre este suelo, que está representado la capa superficial como una línea negra que se ve acá en la superficial, en donde cae la lluvia, ¿sí? Entonces, al caer sobre esta superficie, se da primero el proceso de infiltración, que es el que vemos la flechita aquí, entrando desde esa capa superficial hacia la primera zona, que en este caso es un color anaranjado, que representaría la zona, la primera capa de la zona no saturada, ¿sí? Lo más cercano a la superficie. Después de esa infiltración, que es el paso de la superficie hacia la zona del suelo, pues tenemos que entramos a la zona no saturada, pero que se empieza a dar el proceso de percolación. Entonces, cuando pasamos de esta capa superficial hacia una más profunda, que en este caso es blanca, con unas pepitas naranjas también, ya tenemos un proceso de percolación, ¿sí? Entonces tenemos una primera capa de suelo edáfico, donde está la materia orgánica, el proceso de meteorización de la roca, donde están los nutrientes, donde se ubican las raíces de las plantas, donde se da la infiltración. Después pasamos a una zona más profunda, más mineral, donde se da la percolación, que finalmente llega a lo que vemos aquí en azul, que sería la zona saturada, donde se recargaría más esta zona saturada con el flujo de percolación que viene de la superficie.
Bueno, después de que este suelo está completamente saturado, pues el proceso de infiltración sigue solo que a una escala mucho más lenta. Y si sigue lloviendo en la parte superficial, pues lo que vamos a tener es una escorrentía superficial como la que vemos aquí en la otra flechita. De aquí, ¿qué más podemos tener en cuenta? Hay otros dos movimientos posibles en el suelo del agua como tal. Y es que podemos tener un flujo subsuperficial que se da principalmente en el suelo edáfico, en la primera capita del suelo donde infiltra. A veces infiltra un poco y encuentra a unos centímetros de la parte superficial, después de que estoy en el suelo, encuentra unas capas un poco más impermeables, unos minerales un poco más impermeables, que evitan la infiltración completa. Entonces parte del flujo puede moverse de manera subsuperficial, que es esta flecha que vemos acá, que se mueve de manera casi horizontal en el suelo edáfico. Entonces ese es otro tipo de flujo. Y tenemos la escorrentía subterránea, que es que toda el agua que llega por infiltración y percolación al fondo, donde hay agua, pues tiene que fluir para algún lado. Y esta también se da de manera horizontal hasta que aflora en forma de manantial o llega al mar o a otro cuerpo de agua. ¿Sí? Aquí tal vez no se ve en el gráfico, pero uno podría tener, si ustedes notan, aquí tenemos en azul, un azul más oscuro la zona saturada, que es el agua subterránea, y en la parte derecha, donde tengo el cursor, tenemos un cuerpo de agua, ese es un corte de un río. ¿Sí? Tal vez no se note en el gráfico, pero de esta agua subterránea de azul oscuro puede fluir a través del suelo edáfico para llegar hasta este cuerpo de agua, y es ahí donde se mantienen los flujos base. ¿Sí? Por presión de esta capa de agua subterránea atraviesa el suelo edáfico y puede llegar a alimentar este cuerpo de agua superficial. Listo. Continuemos. Ahora pasemos a otro concepto. Entonces ya vimos qué es la infiltración como concepto, el proceso de infiltración. Ya vimos qué es la percolación, ¿sí? ¿Dónde se dan? ¿Cuáles son las características de estos flujos? Ahora, ¿qué es la capacidad de infiltración? Que es otro concepto un tanto diferente y tiene que ver más ya con la relación del tiempo en el que se da la infiltración. Entonces dice aquí que se denomina capacidad de infiltración a la cantidad máxima de agua que puede absorber un suelo en determinadas condiciones. Valor que es variable en el tiempo en función de la humedad del suelo, el material que conforma el suelo y la mayor o menor compactación que tiene el mismo. Bueno, entonces vamos a explicar un poco como paso a paso lo que contiene este concepto. Entonces se denomina la capacidad de la infiltración a la cantidad máxima de agua que puede absorber un suelo. Entonces sería el volumen máximo de agua que se puede absorber de un suelo. Pero eso depende de varias condiciones al momento de hacer la medición. Entonces, primero dice, valor que es variable en función de la humedad del suelo. Les planteo este ejemplo. O es un ejemplo pregunta, pero pues como no me la pueden contestar, es un ejemplo. Imaginen, y este ejemplo es muy recurrente, se los he puesto varias veces. Imaginen un aguacero en un suelo en el que no ha llovido en un mes, respecto a un aguacero que cae en el mismo suelo, pero que fue saturado el día anterior. ¿Cuál va a tener mayor capacidad de infiltración? Pues el suelo que ha estado por más tiempo en condición seca. ¿Sí? Si lleva un mes sin que le caiga agua, pues los poros del suelo cada vez se han llenado más de aire, o sea que están disponibles para llenarse con agua. Mientras que en una condición en la que anoche llovió,
un gran porcentaje de esos poros ya están llenos con agua, o sea que se saturaría muy fácilmente, es decir, que su capacidad de infiltración sería menor. Eso está representado un poco en la curva que vemos eh, en este gráfico que tenemos acá a la derecha. Entonces, miren que en el momento inicial abajo tenemos tiempo en el eje X y en el eje Y tenemos esa capacidad de infiltración en milímetros hora. Entonces, cuando inicia el evento de precipitación, la capacidad de infiltración es muy alta. En la medida que ese suelo empieza a saturarse, pues esa capacidad de infiltración empieza a disminuir hasta llegar a la capacidad máxima de infiltración, que en este caso es esta línea continua que tenemos a partir de la hora 12 aproximadamente, en la que miren ustedes que ya no baja más y se mantiene estable. Entonces ese sería el valor de infiltración máxima de este suelo del ejemplo, un poco menos de 1 milímetro por hora, ¿sí? Entonces, si lo que tenemos en esa línea roja es la capacidad de infiltración y estas barritas azul aguamarina son las barras o el hietograma de precipitación, cualquier cantidad de agua que caiga por debajo de la línea roja se infiltrará y todo lo que caiga por encima de la línea roja, en función del tiempo, escurrirá de manera superficial, ¿sí? Entonces miren, por ejemplo, la lluvia en la hora 11, la lluvia va de en la hora 11, pero continúa hasta la hora 15. Pero en ese rango de 4 horas no se genera escorrentía superficial, porque las barras de precipitación están por debajo en intensidad de la capacidad mínima de infiltración. Sería como decir que en ese periodo de tiempo la intensidad máxima de la lluvia está por debajo de la capacidad mínima de infiltración. ¿Sí? Entonces cualquier cosa que se dé por debajo de esa línea, pues no generaría escorrentía superficial, solo lo que está por encima. Listo, ¿qué dice más acá? Variables en tiempo en función de la humedad del suelo. El material que conforma el suelo. Pues obviamente, si tenemos suelos arenosos que tienen partículas muy grandes, por lo tanto poros muy grandes, pues va a haber mayor infiltración a que si vamos a ver un suelo arcilloso que tiene poros muy pequeñitos y que se satura con mucha facilidad. Entonces, suelos muy porosos, mayor infiltración, menos escorrentía superficial, y suelos poco porosos, menor infiltración, mayor escorrentía superficial. ¿Sí? Y de lo mismo, pues tiene que ver con el menor o mayor grado de compactación. Pues la compactación está asociada a la pérdida de esos poros del suelo. Principalmente esa compactación se da por poner elementos de gran peso en concentraciones de espacio muy pequeñas sobre el suelo. Entonces, cuando se hace arado con tractores, con maquinaria muy pesada, pues el tránsito de ese tractor compacta el suelo. Bueno, en nuestro entorno no es tan común. Digamos que donde se utiliza arado en cultivos de gran escala, en zonas planas, uno podría estar hablando de la caña de azúcar, ¿sí? Pero en zonas de pendiente, pues eso ya no es una opción. Ya en las zonas de pendiente son otras las condiciones de compactación. Si pues, hablamos de la ganadería, por ejemplo, que es el ejemplo más común de cómo el pisoteo de estos animales, que son 400 kilos depositados en 4 cascos pequeños, y que cuando caminan esos 400 kilos, pues se concentran en solo 2 de a 2 de las patas. Entonces ese es un gran peso que va compactando, además de que siempre se empiezan a utilizar los mismos senderos, entonces empieza a compactar el suelo. ¿Y la compactación qué es? Es la pérdida de esos poros en el suelo.
donde ya no puede entrar ni aire ni agua. Bueno, miremos este otro gráfico que nos da un poco más de ejemplo. Entonces, aquí tenemos tres situaciones diferentes. Tenemos una línea punteada que representa la capacidad de infiltración máxima de este suelo en condición de saturación, ¿sí? Es decir, cuando el suelo está saturado, esa sería la cantidad máxima de infiltración que se puede dar. Esa es la línea punteada. Y tenemos tres condiciones de precipitación diferentes. Entonces, en el caso A, tenemos una intensidad de la lluvia que tiene una larga duración. Entonces, miren que se extiende por un tiempo mayor, pero que su máxima intensidad es menor a la mínima capacidad de infiltración. ¿Cómo es eso? Miren que el rectángulo anaranjado que está bajito nunca supera la línea punteada, así tenga una gran extensión de tiempo. Es decir, esa es una llovizna que dura muchas horas, pero con una bajita intensidad. Por lo tanto, en el caso A, nunca se generaría escorrentía superficial. Ahora, miremos el caso B. La lluvia del caso B, pues es un poco contraria al del caso A. Tenemos una lluvia de una mayor intensidad, pero una corta duración. En este caso, la intensidad, que es alta, está por encima de la capacidad máxima de infiltración. Pero, por la duración que tenemos, no se llega al punto de anegación, es decir, a donde ya generamos escorrentía, que es ese cruce exacto que nos están mostrando aquí en la gráfica, ¿sí? Entonces, esta alta capacidad de infiltración permite que esta intensidad hasta este punto, que es mayor a la mínima, se logre infiltrar también. Y en este caso B, tampoco se generaría escorrentía superficial. Entonces hay una menor duración de la lluvia, una mayor intensidad de la misma, pero esa mayor intensidad tampoco generaría escorrentía. Ahora, el caso C, pues nos muestra un evento ya más extremo. Un evento de alta intensidad y de larga duración, en el cual se supera el momento de anegación, es decir, de acumulación de agua en la superficie, y se supera el valor mínimo de infiltración. Por lo tanto, lo que se ve en el gráfico del caso C, que está en un anaranjado más claro, es el volumen de agua que se generaría por escorrentía superficial. Mientras que lo que está por debajo de la línea es lo que se transformaría en infiltración, ¿sí? Entonces aquí están como los casos en los que yo puedo traer la infiltración según la lluvia. Y es lluvias de una larga duración pero una intensidad muy bajita, no generan escorrentía superficial. Lluvias de corta duración con una intensidad más alta, sin superar ese límite de anegación, tampoco genera escorrentía. Y ya lluvias que son muy intensas y muy largas, que efectivamente ya superan la capacidad del suelo y generan escorrentía superficial. Esas son como las tres condiciones generales que se pueden presentar. Bueno, sigamos por acá. Entonces, ¿de qué depende la porosidad del suelo? Entonces, vamos a ir mirando eso acá. Entonces, tenemos que, como les había dicho ahorita, en la condición de la hidrología o las características de la infiltración y la clasificación del suelo según la hidrología, estamos hablando de dos zonas: zona saturada y zona no saturada. La zona no saturada es la que varía según el tiempo, puede tener humedad o puede estar seca.
según las condiciones que se presentan a superficie. Y la zona saturada es aquella que siempre tiene agua, ¿sí? Entonces, bueno, hablando un poco más de la zona insaturada o la zona no saturada, la parte superficial, ¿qué importancia tiene esta zona? Pues la primera, surte la demanda de muchos cultivos. Esta es la zona donde se ubican las raíces de los cultivos. Es donde se ubica o donde está la porosidad y los microorganismos que garantizan esa presencia de raíces y la absorción de agua por parte de esas raíces. Por eso es tan importante el régimen de lluvia ante la supervivencia de la masa vegetal que se ubica en la parte superficial, porque la humedad de esa zona depende de las lluvias que caigan sobre ese suelo. Recuerden que si tenemos régimen bimodales, tenemos 2 periodos secos, 2 periodos húmedos. Si el suelo permanece seco por mucho tiempo, pues vamos a tener dificultades para abastecer de agua a las plantas que están ubicadas sobre ese suelo. Bueno, reservorio de agua para épocas secas, y esto respalda lo anterior, y es que si una planta sobrevive por años en ese suelo, es que ese suelo tiene la capacidad de saturarse y mantener unos niveles de humedad básicos para garantizar agua en épocas donde no llueve, ¿sí? Entonces, suelos con poros intermedios pueden tener esta característica, y lo que favorece esa reserva de agua en el suelo es también cómo está cubierto el mismo. ¿A qué me refiero? ¿Qué puede retirar esa humedad que hay en esa zona no saturada? Pues una de ellas se puede perder por evaporación, la influencia de la radiación solar sobre el suelo. Si yo tengo suelos con una muy pobre cobertura vegetal o casi desnudos, pues la incidencia de la radiación solar directa sobre este suelo va a hacer que se evapore el agua que él contiene y se pierda humedad. Pero si por el contrario tengo una cobertura vegetal densa, imaginen un cultivo muy denso, no me imagino uno. Hablemos del café que ya no existe, cuando teníamos café con sombrío, que eran palos de café bajo árboles que le generaban sombra casi todo el tiempo. Entonces ahí había poca pérdida de humedad del suelo. O simplemente un bosque natural, donde tengo pues la cobertura vegetal natural de ese bosque. Primero los árboles más altos, que digamos que crean una sombrilla en la parte alta, en el dosel, tratando de capturar luz. Los árboles generan una sombra. Después está el sotobosque, que genera más sombra todavía. Después están las plantas del suelo, las más cercanas al suelo, que generan más sombra. Después está toda la hojarasca de ese bosque en proceso de descomposición sobre el suelo. Y finalmente, bajo todas esas capas, está ya el suelo como tal. Entonces, ese suelo perderá muy poca humedad debido a todas esas capas que tienen sobre él. Y no hay una incidencia de la radiación solar directa. Bueno, eso garantiza que yo pueda tener humedad por más tiempo. Cuando hablamos de zona no saturada, no significa que sea seca. Es que tiene procesos de carga y descarga, en los que cuando hay humedad en exceso en la superficie se llenan, y cuando hay poca empiezan a drenar muy lentamente. Otra importancia, retrasa la escorrentía en la cuenca. Ese ejemplo es el mismo que les acabo de dar del bosque. Imaginen la lluvia, y como ya lo había mencionado en otra ocasión, imaginen la lluvia tener que atravesar todo el dosel, el sotobosque, la hojarasca para finalmente llegar al suelo,
y en el suelo, como está llegando de manera muy lenta, ese suelo tiene la capacidad de infiltrar toda esa cantidad de agua, o sea que se demoraría muchísimo en que toda el agua llegue finalmente al río, a un cuerpo de agua principal. Entonces retrasa las correntías en la cuenca. Pongamos el mismo ejemplo de la misma lluvia ahora en una ciudad, donde tengo suelo pavimentado impermeable, techos de casas impermeables, y toda la lluvia que cae se genera, se transforma en escorrentía superficial inmediato y va de una a los cuerpos de agua principales, lo que generaría un aumento de caudal inmediato. ¿Sí? Listo. Mejora la calidad del agua, obviamente al transitar de manera lenta, pausada, por todos los poros del suelo, le permite atrapar impurezas que el agua esté arrastrando y liberar el agua en una muy buena calidad cuando llega al cuerpo de agua superficial. Ahora, si tenemos suelos intervenidos, en ladera, por ejemplo, y se genera una fuerte escorrentía, pues lo que va a hacer el agua es arrastrar todo ese suelo que está desprendido y llevarlo al cuerpo de agua, empeorando la calidad. Entonces, el paso lento del agua infiltrándose a través del suelo mejora la calidad de la misma agua, pues. Aquí entonces tenemos cómo sería la composición de un suelo en promedio, ¿sí? Entonces tenemos 45% de minerales, 5% de materia orgánica, 25% aire y 25% agua, ¿sí? Condiciones medias. Ese 25% de aire y agua varía dependiendo de la condición en la que yo esté. En condiciones secas el porcentaje de aire aumentaría y en condiciones húmedas el porcentaje de agua aumentaría. Entonces, esto está muy de la mano con el tema de la porosidad. Entonces, ¿qué es la porosidad? Simplemente los espacios que hay entre las partículas del suelo. Y como ven ustedes aquí en esta imagencita de la parte inferior derecha, si tengo partículas muy grandes, voy a tener mayor porosidad. Entonces, si yo tengo arenas que son de gránulo muy grande, pues voy a tener porosidad, mucha porosidad, espacio entre estas partículas. Ahora, si tengo partículas muy pequeñas de una granulometría muy baja, pues lo que voy a tener es menor porosidad, menos espacios donde el agua puede entrar. Listo, es lo que representa un poco este tema de la porosidad. Y de esa porosidad depende la infiltración. A mayor porosidad, mayor infiltración y mayor capacidad de infiltración. Entonces aquí está un poco lo que tiene que ver con la porosidad. Elimino esto que estorba. Listo. Entonces, las dimensiones como tal de los poros y su función. Entonces, vamos a empezar de aquí desde abajo hacia arriba para explicar al final algo. Y es que tenemos poros de diámetros entre 2 y 50 milímetros. Son canales, o sea, son espacios muy grandes. Aquí dice, ¿de dónde vienen los poros? Pueden ser hormigueros o canales, que permiten drenar agua y aire muy fácilmente. Son poros muy grandes. Ahí empezamos a disminuir. De 0.5 a 3.5 milímetros, túneles de lombrices. También permite drenar el agua y la entrada de aire. Pasamos de 0.1 a 0.3. Entonces ya ahí estamos hablando de espacios generados para enraizamiento o que los generan las raíces de las plantas. También permite que las plantas penetren con sus raíces, ¿sí? en estos poros que tenemos. Ahí empezamos a disminuir, entonces ya por debajo de 0.05 de transmisión permiten drenar agua y la entrada de aire. Almacenamiento entre 0.002 y 0.05. Retienen el agua de las plantas, retienen agua que las plantas pueden usar hasta ahí. Y es que hay algo muy importante, y es que un suelo puede estar húmedo o puede tener ciertos valores de humedad, pero esa humedad puede ser inservible.
ya cuando hablamos de poros inferiores a 0.002 milímetros, que son poros residuales, donde esa porosidad puede retener agua, pero las plantas no pueden con sus raíces absorber esa humedad. Así que puedo tener unos niveles bajos de humedad a los cuales la planta no puede acceder y perder la función de la planta, entrar en un momento de marchitez permanente. ¿Sí? Eso es muy importante considerarlo. ¿Sí? Que no tengo que tener el suelo completamente seco, sino poros muy pequeños para que para que las plantas no puedan usarlos, o sea que un suelo que no tendría una buena cobertura vegetal. Ahora, considerando el tema de los poros, tenemos otra situación. Entonces, miren, si yo cojo la zona no saturada y a su vez la divido, pues puedo tener esta distribución del movimiento del agua en esa columna de suelo no saturado. Entonces tenemos agua gravitacional, el agua de saturación. ¿Cuál es esa? La que la mueve el peso, la que se mueve por gravedad, la que se infiltra por el peso del agua. ¿Sí? Esa es la que entra fácilmente en zonas muy porosas. Ahora, cuando los poros empiezan a reducirse, yo llego a la capacidad de campo y paso a el agua capilar. Todavía la pueden utilizar las plantas, pero esta agua capilar tiene una característica y es que se mueve en las dos direcciones, tanto vertical, bueno no, se mueve tanto desde arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Resulta que hay unos valores de porosidad con los cuales la fuerza de atracción de las moléculas o la fuerza de atracción de la molécula del agua hacia ese poro es mayor que la misma fuerza de atracción entre las moléculas del agua. O sea que es como si el agua pudiera trepar a través de esos poros. Un ejemplo muy común es, si lo han ensayado, poner una servilleta de papel, poner una punta de la servilleta de papel dentro de un vaso con agua, en contacto con agua, pero la servilleta de manera vertical. Uno puede ver cómo el agua empieza a ascender, a mojar la servilleta de forma ascendente, desde el fondo hacia arriba de la servilleta. Eso tiene un poco que ver con esa porosidad. Entonces, cuando tenemos agua capilar, o por función de la capilaridad, yo puedo incluso extraer agua de el agua subterránea de la zona saturada, puedo extraer agua de la zona saturada para traerla a la zona no saturada en momentos de sequía en la parte superficial. Pero eso solo depende de que tenga la porosidad adecuada. Bueno, y finalmente, en la parte más baja de este triángulo, perdón, de este rectángulo, tenemos agua higroscópica. El agua higroscópica es, como lo mencionaba ahorita, el agua que está metida en unos poros demasiado pequeñitos y que las plantas no pueden acceder a ella. Listo, es una parte de la humedad. Bueno, entonces, esta es otra manera de ver el tema de flujos de agua en la zona no saturada. Entonces miren que aquí tenemos tres colores. Un color, diría yo, como piel en la parte superficial, un ocre y al final un naranja. Entonces dice aquí, el movimiento vertical del agua en el terreno se denomina percolación. O sea, después de que se infiltra, se genera la percolación, cuando empiezo a bajar más profundo. Pero el agua filtrada puede también seguir un movimiento subsuperficial debido a la existencia de capas de distinta permeabilidad en el terreno. Entonces, ahorita les comentaba lo que es el flujo subsuperficial. Entonces, miren, tenemos aquí la primera capa del suelo. Bueno, algo que no les mencioné. O no, sí, eso ya lo hemos mencionado mucho. ¿Cuál es el único ingreso de agua que se puede dar sobre el suelo de manera natural? Es la lluvia, ¿sí?
¿Cómo saturo un suelo? A través de la lluvia y de manera artificial a partir de el riego, ¿sí? Entonces, cuando hago riego es porque necesito complementar una deficiencia de humedad que hay en un suelo determinado. Entonces, la entrada es la precipitación. ¿Cómo puede salir el agua de ese suelo? Que no sea ni infiltrándose ni percolándose, pues puede salir por evapotranspiración. O sea, yo puedo perder humedad de ese suelo porque las plantas la transpiran o porque se evapora directamente de la superficie. Pero también tengo una escorrentía que no se da sobre la superficie, ya la había mencionado ahorita, y es el flujo subsuperficial. Y es cómo se mueve de manera horizontal el agua en estas primeras capas del suelo. Entonces, en el edáfico, que es la primera capita donde están las raíces de las plantas y todos los nutrientes, se da un flujo subsuperficial, y en la parte más profunda también se da una escorrentía hipodérmica, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en la medida que el agua va bajando encuentra unas capas un tanto más impermeables, entonces es más fácil que el agua fluya subsuperficial a que siga infiltrándose y percolándose, ¿sí? Entonces digamos que esa es como la característica de que también se puede dar un flujo horizontal. Entonces tenemos flujos verticales asociados a infiltración y percolación y finalmente recarga, o flujos horizontales de flujos subsuperficiales. Incluso ya la escorrentía subterránea de la que habíamos hablado ahorita en el diagrama anterior. Bueno, ahora vamos a mirar un poco este diagrama. Entonces, este diagrama representa cómo sería la composición de agua-aire según las condiciones y qué pasaría o qué sucede en cada una de esas condiciones. Entonces, miren, aquí estamos pues como mirando el suelo como es, lleno de poritos, pero si lo ponemos en la parte sólida y porosa, pues hay un porcentaje como ya habíamos visto en diapositivas anteriores. Y aquí están las proporciones dependiendo de si es aire o agua. Entonces miren, proporciones sólido aquí y proporciones agua o aire. Entonces cuando la proporción porosa está llena de agua, entonces estamos hablando de que estamos en un momento de saturación, en la parte superficial, ¿sí? Miren, estamos acá en la parte de saturación. ¿Cuándo se da esa saturación? Cuando tengo eventos de precipitación con una intensidad mayor a la capacidad de infiltración y con una duración larga. ¿Qué hace eso? Me satura el suelo. Entonces el suelo se llena de agua y al llenarse y no tener más capacidad de infiltrar, pues va a generar escorrentía superficial. Listo. Esa es una primera parte. Pensemos que paro la precipitación. Entonces, la infiltración es un proceso que no se detiene. La infiltración se da siempre. Así siga lloviendo y el suelo está saturado, la infiltración sigue sucediendo. Nunca se detiene por completo. Solo que llega a su máxima capacidad. Por eso cuando empieza la lluvia, infiltra mucho y en la medida que la lluvia va pasando, la infiltración empieza a disminuir hasta llegar a un mínimo. Nunca se detiene del todo. Entonces, aquí paró la lluvia y como la infiltración continuó, llegamos a la capacidad de campo. Es decir, drenó un porcentaje de agua. Ese porcentaje de agua superior, ese porcentaje de saturación. Como había tanta agua, empezó a drenar ese exceso hasta que llega a la capacidad de campo. Allí empieza a reducir la infiltración. Empieza a reducir la cantidad de agua que se infiltra. Y los poros o el mismo suelo empieza a contener esa agua, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende esa capacidad de campo? Esa capacidad de campo, yo miro a ver si... Esa capacidad de campo depende, pues obviamente, de la porosidad. Entonces, suelos arenosos tienen una muy bajita capacidad de campo.
porque pierden la humedad muy fácil por el tamaño del poro. Suelos arcillosos de poro muy pequeño tienen una alta capacidad de campo porque, al ser poros tan pequeños, mantienen o retienen mucho más tiempo esa humedad. ¿Sí? Entonces la capacidad de campo está relacionada directamente con la porosidad y es la humedad un poco que se puede contener más tiempo, un poco más tiempo en el suelo. Entonces, en saturación yo puedo permanecer unas horas, unos minutos, unas horas. Cuando paso a capacidad de campo, ya estamos hablando de una humedad que puede mantenerse en el suelo por días, ¿sí? Por muchos más días. Después pasamos a lo que tenemos aquí como PW, que es humedad característica del suelo, que es la que más tiempo puede permanecer en ese suelo. Ya estamos hablando de semanas, incluso meses, que es la humedad característica de ese suelo, la que se mantiene por mucho más tiempo. Y aquí, pues digamos que en toda esta franja, pero principalmente aquí hay una humedad disponible para las plantas, ¿sí? Que puede ser utilizada por las plantas, aunque este HA, que corresponde a la humedad aprovechable, todavía disponible para las plantas, pero aquí en HD con muchísima más facilidad de absorción, ¿sí? Miren que en la medida que empiezo a bajar de PW, el agua se pierde considerablemente hasta que llego a el punto de marchitez permanente. El límite de humedad que está adherido a las partículas y que no puede ser absorbido por las plantas. Están adheridos en las partes más pequeñas de los poros y por lo tanto no es aprovechable por las plantas. Entonces aquí estamos hablando de marchitez permanente. Es cuando las plantas ya pierden su capacidad de estar vivas, digámoslo así, y no tendrían un retorno. Entonces cuando hablamos de cultivos, este es el punto de no retorno, es a donde no queremos que llegue el cultivo. ¿Cómo evito esto? Pues haciendo riego y conociendo muy bien qué necesita la planta. Cuando yo hago riego es porque definí bajo un estudio muy detallado que hay déficit de humedad en el suelo. ¿Y cómo lo determino? Porque conozco la demanda de mi cultivo, conozco cuánto ingresa al sistema por precipitación y hago el balance de agua. Entonces, si lo que ingresó no es suficiente para mantener o lleva muchos días sin ingresar agua y necesito, según las demandas del cultivo, entonces debo hacer riego para evitar precisamente lo que vemos en las imágenes, que son puntos de marchitez permanente, donde ya la planta muere, ¿sí? Listo. Entonces, punto de marchitez permanente es donde ya no tenemos agua disponible para las plantas, pero sí hay algo de humedad que corresponde a la agua higroscópica. Y finalmente en la parte última, donde ya todo está lleno de aire, es una condición completamente seca del suelo. ¿Listo? Bueno. A ver, yo qué más les iba a comentar de esto. Vamos acá. Bueno, entonces, el tiempo de retención en la zona insaturada, que de esto vamos a hacer un ejercicio al final de la presentación, pues dependiendo de ese tiempo de retención en la zona insaturada es que yo defino si tengo necesidades en la parte de irrigación, si hay necesidad de que yo haga riego, de que compense agua por deficiencia en la precipitación. Entonces recuerden, tenemos un ingreso por precipitación y unas salidas por evapotranspiración. Entonces yo debo conocer el balance y definir si es necesario que yo haga riego en esa zona. Bueno, muchachos, vamos a dejar esta primera parte de infiltración hasta esta diapositiva. Tendremos una segunda parte para el lunes donde consideraremos las
los factores que inciden en la infiltración y algunos ejemplos y un ejercicio para realizar. Entonces hasta aquí vamos con este video. Dudas que tengan, por favor vean el video. Cuando vean el video anoten las dudas y en la siguiente clase hablaremos de esas dudas que tengan. ¿Listo? Muchas gracias.